En este día para poder invitarlos a todos ustedes a conocer a una gran profesional, pero antes de darle paso, porque ya la tenemos conectada y enlazada vía Zoom, voy a presentar a nuestra querida compañera en la mesa del día de hoy en su segmento Yupicero. Bienvenida, Karen Santander. Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenida. Hola, ¿Todo bien? Hola. Todo bien, tranquilo, disfrutando de esta hermosa noche. Sí. Hermosa noche, y además también en el día de hoy con una invitada que verdaderamente... invito a todos los que están en este momento conectados en YouTube para que puedan no solo presenciar esta entrevista en el día de hoy, sino también sumarse a la tarea, porque bueno, lo que van a conocer hoy, específicamente del diseño y el vestuario, es para tomar nota. Así que, por supuesto, ya le damos la bienvenida. Le damos el paso. Está enlazada. Bienvenida, Patricia Conta. Ella es diseñadora. Bienvenida. Y también docente también. En la carrera de diseño de indumentaria, ¿verdad, Pato? Exacto, sí. Soy egresada de la carrera de diseño de indumentaria de FADU, de la Universidad de Buenos Aires, y doy clase ahí hace un montón, desde que me recibí, no sé, en los 90. Hay una trayectoria. Hace un montón. Tremendo. Sí, doy clase en la carrera de diseño de indumentaria, 2 materias, y también en la carrera de diseño gráfico. En Argentina, quiero arrancar por ahí preguntándote esto, que es más bien académico y sobre todo data de un pasado que afortunadamente en el presente tiene toda una mirada muy distinta respecto de cómo se ha profesionalizado el oficio que en algún momento se conoció como corte y confección. Sí, en realidad la carrera de diseño de indumentaria en la UBA existe desde el 89. Ahí en ese momento se abrieron la carrera de indumentaria de textil y de imagen y sonido juntas. Pero bueno, se abrieron bajo el paraguas de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y entonces hay como una idea general de esta idea del proyecto de diseño desde distintas áreas, ¿no? Claro. Sí, pero podría ser, lo que antiguamente fue corte y confección, sí. Voy a hacerte una pregunta que seguramente no te hacen hace mucho tiempo. ¿Cómo nació esta pasión y al diseño y a la creación en indumentaria? ¿A diseño de vestuario te referís? Al diseño de vestuario también. Porque en realidad me anoté pensando que iba a seguir diseño textil. Y después cuando entré a la carrera me empecé a inclinar más por diseño de indumentaria, me empezaron a gustar más los proyectos de indumentaria, y cuando estaba sobre el final de la carrera me anoté a una bienal de arte joven que existía acá en ¿Recoleta? En Cava. ¿En Recoleta puede ser una que se desarrolló hace mucho tiempo atrás y que se viene desarrollando muchísimo, en la actualidad? Sí, pero muchísimo tiempo atrás. Y me seleccionaron mi trabajo entre muchos, entonces tuvimos que preparar el desfile, y hice ese desfile, y un director de cine, Pablo César, vio los diseños que yo había hecho ahí y me los pidió para su película que estaba haciendo en ese momento, que era Fuego Gris. Ajá, mira. Una película que era toda música de Spinetta, que el disco Fuego Gris, discazo. Sí, ni hablar, sí. Y bueno, y yo soy fan de Spinetta. Cuando me llamó y me dijo que quería los diseños para poner en la película, dije, sí, tomá, te regalo todo. Y a la semana o a las 2 semanas me llaman de ahí, del largometraje, de la producción, diciéndome que, ahora no recuerdo si el vestuarista que estaba había renunciado o había pasado algo, que se quedaron sin vestuarista, y me convocaban a mí, que ni me conocían. Te estabas yo iniciando, nunca había trabajado en vestuario. Te estabas iniciando inclusive, por lo que contás. Sí, inclusive no me había recibido, y tampoco tenía pensado trabajar en vestuario, no tenía claro qué quería hacer. Y bueno, y ahí entré y codiseñamos el vestuario con otra persona, con otro chico que estaba ahí, Juan Repeto, y nada, de ahí me fui, de ahí conocí a alguien que a partir de ahí le hice a Diego Kaplan, que le hice el vestuario de su corto, sí, que él se estaba recibiendo del Instituto del Cine, y ahí medio que empecé a trabajar, y una cosa fue llevando a la otra, digamos. Yo tenía la formación, pero no sabía que me quería dedicar a eso, precisamente. ¿Cómo
Es interesante, es muy interesante cómo lo describe Pato, porque todo lo que planteás para adelante de ahí en más, recién hablábamos, inclusive le elogiamos la campera que tiene en el estilo vintage y demás, y hacíamos este paralelismo, ¿no? De lo viejo también funciona, me encanta, y tengo esa mirada puesta quizás en esa época, en esa moda de época, que hoy trayéndola a la actualidad parece ser que la moda no tiene un momento, una época. No tiene tiempo, es atemporal. Claro, es atemporal. ¿A ustedes también les pasa, desde el diseño, cuando cranean, cuando piensan cómo adaptar todo lo que funcionó en alguna oportunidad para que lo siga haciendo en el presente? Y ahora en la actualidad hay una discusión que se está imponiendo bastante importante que tiene que ver con lo sustentable, ¿no? Y la moda circular, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos? Porque la realidad es que la industria de la indumentaria y la industria textil son de las industrias más contaminantes del planeta. Claro. No sé, para fabricar un jean, un solo jean se gastan, no me acuerdo ahora si eran 10.000 litros de agua, o sea, es una barbaridad. Entonces, hay una discusión acerca de eso, y los diseñadores y las diseñadoras también están como participando de algún modo, intentando ver qué se hace con eso, qué se toma, qué se deja, cómo la posibilidad del rediseño a partir de algo que ya estaba diseñado. Es algo que está muy, muy en boga, digamos, ahora, la idea de la moda circular, ¿no? De repente hay lugares donde, por ejemplo, había un lugar antes acá, pero hay varios otros lugares que es como que agarran distintas prendas y a partir de esas prendas arman otra distinta, y esa es una posibilidad que brinda el diseño, ¿no? Claro. También. Una posibilidad cierta que efectivamente contribuye y tiene una finalidad medioambiental para no seguir contaminando. Uh-huh. Creo que es una constante en cada uno de los diseñadores que hemos entrevistado, que marca lo que está marcando Patricia con respecto al tema de la contaminación de la moda. Si cruzamos la cordillera tenemos quizás uno de los basureles de moda, de prendas en desuso más grandes que se conoce, que es en el desierto de Atacama, si no me equivoco, donde hay una montaña de ropa que se tira allí. A partir de, por supuesto, seguramente de mucha participación en creaciones y diseños, y como bien decías hace un ratito, irrumpiste en la escena en este último tiempo en una, quizás, de las series más vistas a nivel mundial. Nosotros llegamos gracias a no solo a tu generosidad, también a tu tiempo, a poder realizar esta entrevista debido a tu participación en el Eternauta. Seguramente este desafío, por supuesto, cada desafío tiene una importancia y una relevancia distinta, pero entiendo que armar todo lo que se pensó en algún momento en función de una tira, en este caso una caricatura, y trasladarlo y llevarlo a la realidad no es nada sencillo, ¿no? Lleva tiempo, por supuesto, te has tenido que informar en cada una de la manera en la que se vestía cada personaje, adaptarlo al personaje en la actualidad. ¿Cuánto tiempo te lleva, Pato, esto? Y suponte que yo empecé a trabajar en la serie, en la preproducción en enero, y en mayo ya estábamos en rodaje. O sea que de enero a mayo yo armé como esta especie de diseño general de los personajes de la serie, pero después en mayo empezamos el rodaje hasta el 22 de diciembre aproximadamente. Y durante el rodaje también seguíamos diseñando y armando pruebas de vestuario, y aparecían personajes nuevos. O sea, no nos alcanzó el tiempo de preproducción para salir a rodaje con todo listo. O sea que nosotros hicimos como el doble trabajo de ir rodando y a la vez preproduciendo lo que venía. Claro, yo eso te iba a preguntar, ¿cómo te llega el trabajo? ¿Cómo te llega? Vos te da un libreto y vos lo tenés que leer y ahí tu imaginación sale a la luz. Contanos ese proceso también, porque yo me imagino que no es nada fácil. Sí, en general, en términos generales, ¿no? Más allá del Eternauta, te llega el guión, uno lee ese guión y lo que hace es tener como un primer encuentro con el director o la directora para ver cuál es la visión que él le quiere dar a ese guión, ¿no? A esa historia, o desde dónde quiere contar esa historia que aparece ahí. Y uno empieza a trabajar con el director, en este caso con los dos directores de arte, que eran Julián y María Bataglia. Uno empieza a trabajar desde ahí, ¿no? Con la visión del director, con la visión de la dirección de arte, y empezás como a armar
ese universo de personajes que van a convivir en ese universo que se imaginó. Acá Bruno tenía claro lo que él quería hacer, y de hecho el guión era de él, con Ariel Staltari. Ya estaban reversionando, estaban haciendo un guión sobre una cosa que ya estaba escrita. Entonces era un desafío para ellos, y atrás de ellos para nosotros acompañar ese desafío, porque el cómic fue escrito en el 57, entre el 57 y el 59 más o menos, salió porque salía semanalmente, y el guión trae al Eternauta al 2022. Entonces ahí ya había como un corrimiento epocal que a nosotros, eso era el mayor desafío, era cómo hacer para ser fiel al cómic, porque había algo que por el atractivo del cómic es innegable. Yo también era fan del cómic, a mí lo había leído ya. Entonces, ¿cómo hacer para respetar como el espíritu del Eternauta, que creo que para mí es lo que se logró y por eso es el éxito, pero también traerlo acá, traerlo al 2022 y que también pueda empatizar con ustedes, con mi mamá, con mis hijos, no sé. Ni hablar. ¿No? Claro, que de hecho, esto que estamos hablando parece atemporal, no sabes en qué tiempo está la serie, como que te tratás de imaginar en qué año está, y la ropa en cuanto al vestuario. No das, es como decís, muy loco, estamos ahora, hace cuántos años atrás. Claro. Sí, porque hay algo que trae, hay algo que yo intenté hacer desde el vestuario, a mí hay algo que siempre me interesa hacer en términos generales, ¿no? De vestuario, y es crear ese clima de verosimilitud, ¿no? ¿Qué es lo verosímil? Es aquello factible de ser creído, no importa si es verdadero o es falso, no importa si... no sé, siempre con mis estudiantes a veces les hago un ejercicio que les digo, bueno, ¿cómo se vestiría un guardián de plaza? Entonces todos empiezan a tirar ideas, ¿no? Y dicen, bueno, con una gorra, con esto, con lo otro. Entonces digo, bueno, perfecto. Ahora, ¿alguno de ustedes vio un guardián de plaza alguna vez? Ninguno. No, jamás. Claro. Pero hay como un colectivo, un imaginario, un verosímil de cómo debería ser eso. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue, yo partí a partir de... En el cómic, la situación principal se desarrolla en la casa de Juan Salvo, ¿no? Y esa es la motorhome. Sí, el set. Ahí festejamos cumpleaños de todas, y de todos, de todo el equipo, porque imagínate que estuvimos desde enero hasta diciembre. Se formó una comunidad hermosa. Sí. No, sí, pasamos, mi equipo de vestuario de la serie fue mi familia, mi familia real. Ese abrazo es muy hermoso porque ese día nosotros vestimos, hay gente llorando ahí. Sí, estamos viendo en pantalla justo. Ese día trabajamos todo de noche y fue el día que filmamos toda la escena de Barrancas de Belgrano. Habían vestido 500 extras. Un montón. Y acá es lo que les decía antes, por ejemplo, yo me ocupé de que cada extra tuviera una historia. Cada extra que aparece muerto al lado de la vía del tren cubierto de nieve, yo lo pensé como, bueno, hay un policía que vino, que se quedó de guardia y que ese día lo agarró la nevada. Hay una chica que venía de bailar y no sé qué. Hay un pibe que va a ver a la novia y le está llevando un ramo de flores de no sé qué. Todos esos personajes que son extras y que a veces parece que no cuentan, para mí acá contaban. Tal cual. Y un montón contaban. Qué loco y qué oportuno lo que decís, Pato. Yo creo. No, ese es el depósito de vestuario. ¿Cuánta gente labura ahí, en la parte de vestuario? Ahí éramos 14 fijos y los días de muchos extras fuimos tipo 24, por ahí, 25 personas. Pensé que me iba a decir, Pato, no sé, 100. Más, claro. No, deberíamos haber sido más capaz, pero bueno, nos arreglamos así, fue un proyecto que empezó como más pequeño y se fue agrandando. Entonces, nada. Sí, pero los números... Fijos éramos 14, sí. Claro. ¿En cuánto influye el presupuesto en una serie así, Pato? ¿Vestuario? Para vestuario, sí. Y sí, un presupuesto grande, sí. No, ahora te digo la verdad, no me acuerdo el número, pero sí sé que varias veces nos pasamos de presupuesto en varias veces. Porque además nos agarró un momento difícil, que fue el momento de
de mayor inflación. Claro. Entonces nos pasaba que íbamos a buscar telas y no nos querían vender la tela. Entonces también se nos hacía difícil porque decía, yo te voy a comprar 2 rollos de tela, vendémelos. Claro. Decime cuántos salen, vendémelos. Y no, ustedes creaban desde sé. cero cada prenda o reutilizaban mucho esto que estamos hablando también? De la parte Hicimos las dos cosas. O sea, las dos cosas. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, el gamulán de Juan Salvo, ¿no? Sí. Yo necesitaba tener ese gamulán, o sea, tenía 7. Y eso también, que usan Habíamos siempre la llegado misma a ser ropa. 9, pero yo tenía 7. ¿Por qué? Porque necesitaba tener uno, el original con el que sale, ¿no? Sí. Y después necesitaba tener para 2 dobles de él, que tenían talle parecido, pero no igual. Exacto. Y además eso lo tenía reservado. Y además necesitaba tener en el medio otra cantidad de gamulanes para poderles hacer un proceso de avejentamiento que pudiera dar continuidad con el paso del tiempo, ¿no? Y más allá de que no pasan tantos días en la serie, pero sí pasan muchas cosas. O sea, corren, chocan con el auto, atraviesan la muralla, pasan por un túnel. El clima o sea, es terrible. Todo eso, el efecto de la nieve encima, o sea, todo eso hacía que yo necesitaba tener gradación de avejentamiento en las prendas. Entonces, esos gamulanes están hechos de cero, nuevos. Pero a esos gamulanes, además de, yo ahí tenía como un taller de sastrería, un sastre con 2 asistentes y un taller de avejentamiento. Entonces había una persona que se dedicaba solo a avejentar las prendas. Claro. En la medida en que yo le decía, bueno, hacer una mancha acá, hacer una mancha allá, pasó por tal lado y se manchó. Bueno, nada, eso digo, o sea, fue todo ese proceso. Ese gamulán salió de cero nuevo, de hecho, como es una prenda que ya no se usa el gamulán, capaz que ahora se vuelve a usar, pero no se usa, las curtiembres no producían ese cuero de oveja con la lana dentro, no lo hacían más. Entonces yo les tuve que pedir que por favor nos hicieran un par al principio, y después les seguía pidiendo más y les seguía pidiendo más, y llegó un momento que nos dijeron no vamos a hacer más. Y yo creo que si les digo ahora me lo hacen, pero en ese momento me decían no. Claro. Me decían no, y entonces fuimos a buscar a todas las casas de vintage, todos los gamulanes posibles que se asemejaran de paleta de color y que tuvieran piezas grandes de corte, cosa que pudiéramos desarmarlos y con eso armar un último gamulán que yo quería tener. Ahí reutilizar, claro. Y recuerdo también, porque te Qué queda Qué interesante todo lo que marcás, porque no solo eras la directora de vestuario, sino que además estabas en toda la etapa de producción. Es como dijeron, Patricia, esto es tuyo, tomá, pum, tiene que salir así. Y vos al pie de la letra haciendo absolutamente todo. Sí, medio que a mí me gusta laburar así, pero sí, después en rodaje estaba ahí, firme, atrás del monitor, cualquier cosa que pasara. Pero también tenía un equipo de guerreras y guerreros que estuvieron a la altura de los acontecimientos, porque la verdad es que todo el tiempo surgían imprevistos, todo el tiempo, no sé, para el grupo de la iglesia, ¿no? Que están los scouts. Sí. Ese grupo yo lo armé a los scouts pensando yo mandé a mi equipo a hacer un scouting de todos los negocios que había alrededor de la iglesia, 5 cuadras a la redonda para todos lados, radial. Entonces sacaron fotos de todos los negocios que había y los objetos que podían salir de ahí adentro, porque estos scouts entraban y salían, claro, ¿no? Y por otro lado, investigamos bastante la historia de los scouts, ¿no? De cómo eran, cómo se manejaban, qué cosas los scouts tienen adentro de una iglesia. Y por ahí encontramos que guardan las carpas canadienses, las viejas, sí. Y las guardan y usan eso como loneta para hacer actividades. Bueno, adentro de la iglesia también hay ropa de donaciones. Bueno, con todo ese universo nosotros armamos los trajes de estos scouts. ¿Qué nos pasó? En la versión del capítulo ese, supuestamente seguían con Juan Salvo y Favali los scouts.
y el resto de la gente quedaba en la iglesia. Entonces yo no tenía previsto que fuera a duplicar o a triplicar la ropa de algún personaje de ahí. Y por otra parte aparecieron personajes nuevos que de repente, no sé, Bruno dijo, este personaje va a entrar acá. Claro. Y era un señor que trabajaba en la iglesia, o sea, al que yo nunca había visto, no le había hecho prueba de vestuario. En ese momento lo vestí con algo que tenía ahí, pero ya pensando que iba a tener que replicar eso de algún modo. Claro. Entonces, eso también nos pasaba, digo, que yo no podía prever y lo tenía que hacer a posteriori, lo cual era más dificultoso, ¿no? Tal cual. Y una vez que vos nos contabas esto, ¿no? De que recibiste el guión y empezaste a proyectar, ¿no? Lo que iba a ser después el desarrollo de lo que fue el Eternauta. ¿Cómo fue también esto de, no, bueno, guardarte cierta información de lo que todavía no se sabía que iba a ser anunciado o publicado que se estaba realizando esta producción? ¿Cómo decís de contar? No, nosotros firmamos cuando entramos un montón de papeles de confidencialidad, claro. No podemos hablar nada, o sea, no podemos subir nada que no suba a la plataforma. Entonces, en ese sentido, digo, todos como en realidad trabajamos en esto hace un montón, digo, ya sabemos que esto funciona así. Exacto. Y que no se puede hacer y no, nadie lo hace, o sea, claro. Nos guardamos todas las fotos para después. Ahí te das cuenta que cómo funciona el grupo que vos recién nos mencionabas de acuerdo al trabajo que tienen por delante y que nos estás mostrando que nada, hoy lo estamos viendo y vemos todo el desarrollo que tiene, que es gigantesco. Sí, a veces no se nota, porque a veces digo, el área de vestuario a veces ayer no sé, hablaba con alguien y me decía, bueno, a veces se le presta atención solo al vestuario de época. Claro. Y es verdad, si vos te fijás en las nominaciones de los premios, no solo acá, sino en los Oscar, afuera, siempre se nominan producciones de época. Claro. Y vos decís, ¿por qué? Porque en realidad a mí, por ejemplo, en lo personal, me es más dificultoso, me es más arduo, me es más desafío hacer una producción actual y mostrar a través del vestuario de esos personajes todo lo que hay que contar. Claro, claro. Como que la época en un momento, digo, es sentido común, saber de historia del traje, mucho, y tener un presupuesto acorde. Entonces, digo, ahí funciona, pero después en el medio, el personaje común, el de todos los días, el que puedas empatizar con un hombre, con una mujer de tu época, ahí, qué sé yo, no solamente cuenta la ropa que le pones, sino el modo de apropiación de esa ropa, digo, si la tienes sucia, limpia, no sé, la camperita hasta acá subida o la campera abierta, digo, hay algo que tiene que ver con eso que también cuenta el vestuario. Patricia, la verdad que para nosotros ha sido más que fabuloso tenerte en este contacto. Un honor. Además, te estamos sacando tiempo particularmente de corrección de exámenes y demás. Se nos va a cortar a nosotros en cualquier momento el Zoom también, y por eso queríamos aprovechar para saludarte, agradecerte una vez más, y también contarte el que elegimos hablar con vos, porque en la serie El Eternauta no solamente es una gran serie de ciencia ficción, donde la tecnología hizo posible también mucho de lo que logramos ver, pero lo que no pudo hacer la tecnología lo terminó haciendo Patricia, que es darle vida a cada personaje que queremos a través de su vestuario. Y por eso queríamos hablar con vos, y la verdad te agradecemos un montón. Bueno, les agradezco a ustedes y nada, yo tengo mi corazoncito en La Pampa, tengo muchísimos amigos de La Pampa, de General Pico. Muy bien. Así que nada, muchas gracias a ustedes por la cordialidad y por el respeto por el trabajo nuestro. Excelente. Señores, acaban de conocer a la responsable no solo de vestir a Juan Salvo, sino a cada uno de los personajes que fueron creados para la serie El Eternauta, a la gran señora y diseñadora Patricia Conte. Bueno. Muchísimas gracias. Nosotros cerramos esta conexión, no sin antes agradecer, porque esta conexión es posible gracias a el patrocinio de Ona Sáez, que auspicia este segmento, y por supuesto los dejamos a ustedes en el día de hoy con el outfit sugerido por la querida marca franquicia y de mi querido amigo acá Pablito Marchese, Ona Sáez. Lo dejamos con el outfit sugerido, no sin antes de pedir a nuestra querida compañera y coequiper Karen Santander. Una vez más por estar acá, y además que conociendo mucho también. Siempre lo digo, cada día que vengo aprendo un poquito más. Excelente. Y hoy encima te vas, ¿terminaste de ver la serie de Eternauta? No la terminé.
Pero estaba ahí. Y justo esto que estaba comentando, yo digo, ay, me hago tantas preguntas y miramos con mis nenes. Sí. Mirá a las personas que están congeladas, los perritos, todas esas cosas, y es verdad esto que contaba, de los detalles que contaba. Sí, tal cual. Uno se imagina y te preguntás, ¿no? Decís, ¿por qué murió ese? Claro, ¿qué estaba haciendo ahí? No, es espectacular. Ahora te das cuenta que no es porque sí. No, hay una historia detrás de cada uno. Hay un laburo genial. Sí. La verdad que muy fructífera la charla y la verdad agradecidísimos con Patricia. Por supuesto, lo dejamos a ustedes con el oficio querido de Donna Sáenz, que en el día de hoy es el siguiente.